Su Chioe la miró fijamente y continuó preguntando. Entonces, ¿por qué no me informaste antes, lo que me llevó a correr hasta aquí? Chu Qiao se encogió, y cuando parpadeó, parecía que finalmente no tenía más excusas. Rápido, confiesa. Simplemente seguí lo que Lice quería que hiciera. Si eres tan valiente, puedes buscarlo. Su Chioe parecía extremadamente frustrado, y finalmente dijo. Bien, si hay una vez más, iré y me haré cargo de todo el territorio de Lice. Para entonces ni siquiera puede ser consorte. Aún fingiendo, Chu Qiao se rió en voz baja en su mente, pero ella fingió ser obediente y dijo, por supuesto, como podría. Cumpliré mi promesa. Esta será la última vez. Su Chioe pretenciosamente, negó con la cabeza, como si su ego se hubiera cumplido enormemente. ¡Guau! Un fuerte llanto de bebé vino del carruaje que trajo Chu Qiao. Ese sonido sorprendió a todos. Chu Qiao levantó rápidamente el velo del carruaje, solo para ver que dos niñeras llevaban a un bebé que parecía tener entre 4 y 5 meses. El bebé acababa de despertarse y actualmente estaba practicando su única habilidad, llorar. Chu Qiao rápidamente levantó al niño y comenzó a calmarlo. ¿Qué es esto? Su Chioe parecía un tanto sombrío cuando preguntó fríamente. Chu Qiao le dirigió una mirada extraña cuando ella contestó honestamente, un bebé. Lo sé. Su Chioe se estaba impacientando y gritó, ¿de quién es este niño? Chu Qiao recordó repentinamente que aún no había explicado toda la situación. Comenzó a elaborar, es el tercer hijo de Lice, Li Qingrong. Aunque es posible que tengamos que darle un nombre diferente de ahora en adelante. Su madre se llamaba San Zimin. Antes de morir, Lice me entregó a este niño y me informó que lo sacara del palacio por temor a que este pequeño fuera herido si se quedaba en el palacio. El hijo de Lice. Su Chioe frunció el ceño, solo para ver los labios carmesí del niño y los dientes blancos y puros con el par de ojos negros que miran hacia él. En este momento estaba jugando con la decoración que colgaba de la ropa de Chu Qiao, con los ojos en blanco. A simple vista, su comportamiento parecía exactamente igual a cierto amigo que había fallecido. Su corazón de repente sintió cierta tristeza. Justo cuando estaba a punto de hablar, el niño de repente se volvió hacia él. Con los ojos en blanco, el niño comenzó a llorar con toda su fuerza de nuevo, aparentemente perturbado por algo. ¿Qué pasó? ¿Por qué está llorando? Chu Qiao parecía bastante perpleja. Mei Xiang también se apresuró y le preguntó a las niñeras. ¿Podría el niño tener hambre? La niñera inmediatamente negó con la cabeza y le explicó que él había bebido leche hacía un tiempo. Mei Xiang sacó la ropa interior del niño, estaba claro que tampoco se había mojado. Chu Qiao de repente pensó en algo cuando se giró y le habló a Su Chioe, puede que no le gustes al niño. La cara de Su Chioe palideció, y gritó. ¿Por qué no le voy a gustar? Trata de distanciarte para ver si es verdad. Cierta persona se sintió incapaz de aceptar esa sugerencia cuando frunció el ceño y respondió, ¿por qué? Ni siquiera le di una paliza. Algunas personas simplemente no son buenas con otras. Tal vez seas de esta categoría. De hecho, cuñado, trata de alejarte. Quizás Ronger no tendrá tanto miedo después de ver que te estás alejando. Yining continuó avivando las llamas a un lado. ¿De qué estás hablando? Yoeki replicó débilmente a un lado en un intento de ayudar a su maestro. En realidad, el maestro es bastante amable y amigable. Y con eso, su voz se fue apagando, volviéndose inaudible. Finalmente, Su Chioe se fue. Li Qingrong de repente dejó de llorar. A pesar de que estaba llorando fuerte anteriormente, uno ya podía ver la sonrisa en sus mejillas. En poco tiempo toda la multitud estalló en risas.
Parecía que el niño se había lastimado la cabeza accidentalmente mientras jugaba con la espada de Yoeki, y terminó mordiendo el hombro de Yoeki con furia. Tsuchioe se sentó en una roca muy lejos, y mirando a la multitud sonriendo a lo lejos, murmuró en su corazón: este niño es realmente como su padre. Chuquiao se apresuró y se sentó a su lado. Incluso el todopoderoso Yoeki y los demás no sabían cómo manejar a este niño. Poco después, entregaron al niño al aturdido Fang Chu y gritaron: Dios mío. El niño parecía tan sorprendido. Ven, debes abrazarlo primero. Oh Dios mío. Te dije que lo abrazaras, solo tómalo. Chuquiao abrazó el brazo de Tsuchioe y apoyó la cara en su hombro. Ella lo miró de lado mientras soltaba un suspiro de alivio y dijo: el incidente finalmente terminó. ¿Estás cansada? Algo. Chuquiao cerró los ojos mientras la luz dorada del sol se reflejaba en su rostro. Me preocupa que te hayas preocupado, así que intenté apurarlo todo. Tsuchioe todavía se sentía bastante molesto y continuó preguntando: ¿por qué no leíste mis cartas? No sabía si podría tener éxito. Chuquiao levantó la cabeza y sonrió a Tsuchioe. No estaba segura de si podría tener éxito, de que podría morir. Me preocupaba que después de leer tus cartas tal vez no hubiera tenido el valor suficiente para continuar. Chuquiao sonrió como una flor de una manera que Tsuchioe parecía no haber visto nunca antes. Ella sonríe sin preocupaciones. Ella continuó: tú eres el talón de mi Aquiles. Me haces poco dispuesta a permanecer fuerte. Mirándola, la cara de Tsuchioe se volvió gentil. Acercándola, le dijo con voz calmada y profunda: cuando estés a mi lado, no necesitas ser fuerte. Cuando terminó, le dio un beso en la frente. Ah, eso es tan vergonzoso. Yinyin gritó. Más asterisco, más asterisco, más. El cielo era tan vasto, mientras el paisaje rojo con hojas otoñales se extendía hacia el horizonte. Chuquiao nunca había visto a Tsuchioe dormir tanto de una vez. En el momento en que abordó el barco en Kangzhou, durmió y no abrió los ojos durante un día entero, y ni siquiera se dio cuenta cuando Chuquiao entró en su habitación. Yoeki dijo que no había dormido bien desde que partió de la ciudad de Zhenguang. Probablemente ya estaba cansado. La condición de Tsuchioe no parecía muy buena. En los últimos días, ella lo había visto discretamente tomar una medicina negra. Ella había ido a preguntarle a Yoeki sobre eso, pero él trató de ocultárselo. Mei Xiang sabía algo de medicamentos, y luego informó a Chuquiao que Tsuchioe probablemente estaba demasiado cansado y se había resfriado. Está demasiado cansado y resfriado. Chuquiao se sentó en la silla mientras tomaba su barbilla. El barco avanzó bastante bien ya que no había viento ni olas. A pesar de que las ventanas estaban bien cerradas, todavía se podía ver la vaga silueta del paisaje distante. Una vez más recordó aquella vez en que Shao Chuner la había obligado a escapar. En ese momento, San Siyu y San Ziming eran simplemente nobles exiliados, y Li Ze todavía estaba bien y vivo como el despreocupado príncipe del Imperio Tang. El señor Wu, Lady Yu y otros seguían bien y vivos, luchando por sus sueños. Yan Sun, su mejor amigo y su amado. En cuanto a ella misma, estaba segura de que podría contribuir algo a este mundo maltratado por sí misma, ayudada por amigos de fe similar. Sin embargo, el asesino más cruel del mundo es el tiempo. Ahora, Li Ze se había ido, el señor Wu fue asesinado, Lady Yu murió abrazada, San Siyu arrastró a su familia junto con sus ambiciones. Sus amigos más cercanos nunca fueron tan leales a la causa, y la mayoría la abandonó. Incluso Yan Sun finalmente se convirtió en un extraño. Con el paso del tiempo, incluso los vastos logros se cubrieron de polvo mientras los sueños se desvanecían como niebla,
y como la hierba alta a fines de otoño, meciéndose en el viento con las hojas marchitas, burlándose de los demás por sus últimas promesas. De hecho, nadie podía cambiar. Incluso ella misma, podría decir que era la misma persona. Volviendo la cabeza lentamente, Tsuchiyo parecía estar aún dormido. Siempre había sido una persona obstinada y torpe. Incluso mientras dormía, sus cejas estaban firmemente fruncidas. Con sus ojos generalmente fríos cubiertos por sus párpados, sus rasgos hermosos y bien definidos parecían más obvios que nunca. Se rumoreaba que las personas que se parecían a él eran frías y sin emociones. Sin embargo, solo él era tan firme en sus emociones y se aferraba a sus sentimientos durante tanto tiempo que incluso ella sentía lástima por él. El imperio Tang fue más oscuro de lo esperado, ya que la corriente subterránea se extendió sin previo aviso. Era bastante diferente del conflicto que mostraba el imperio Xia, y tomaba principalmente forma de una flecha invisible. Envueltas con capas de adornos y decoraciones, las flechas ocultas podrían matar a personas antes de que uno pudiera incluso darse cuenta del asesino. Al final pudo descubrir que incluso la muerte del padre de Li Ce se debía a la madre de Li Ce. Ella había tratado repetidamente de matar al emperador en una variedad de métodos que iban desde el veneno hasta el asesinato. En el proceso, casi tuvo éxito unas cuantas veces, sin embargo, el viejo emperador simplemente la abandonó y no dio a conocer esos incidentes. El viejo emperador también estaba bastante furioso y había amenazando con herir al rey Luo y su familia. También había intentado evocar sus celos prestando toda su atención a las otras damas del harén, y la había detenido bajo arresto domiciliario innumerables veces. Sin embargo, todavía no podía ganarse su propia conciencia. A medida que creció, despidió todo su harén y prestó toda su atención a ella. Ella parecía haber sido tocada por él, y finalmente le dio unos cuantos años de paz. En última instancia, todavía murió en sus manos. Mientras tomaba su medicina, tomó un bocado por error y fue envenenado a muerte. Era solo que él sabía que ella tenía deseo de matarlo. Todos estos años, cada comida que había comido había sido envenenada. Ella había consumido el antídoto de antemano. Sin embargo, su cuerpo había sido devastado por los innumerables tipos de venenos. Ella esperó su momento de descuido para que él muriera. El emperador Tang murió en manos de la mujer que más amaba. A pesar de haberse protegido contra ella toda su vida, no era rival para su persistencia y paciencia. Sin embargo, no pudo soportar matarla, dejando un decreto final para expulsarla del palacio, para no volver a intervenir. Los forasteros solo conocían el profundo amor entre el rey y su reina. No sabían que el emperador solo había querido proteger a su único hijo antes de morir. Por desgracia, este secreto todavía fue dado a conocer a Sansiyu por su hermana. Después del fallido intento de asesinato de Sanziming en Li Ce, sacó a la emperatriz viuda del templo y la introdujo en el palacio, usándola para matar a Li Ce y al momento de prosperidad del imperio Tang. La emperatriz viuda Yao también se había suicidado luego de enterarse de la muerte de Li Ce. Chuqiao no sabía cómo se sentía en ese entonces. Fue un sentimiento de euforia y cierre, habiendo finalmente logrado su venganza. O fue un sentimiento de impotencia y remordimiento, haber cometido un gran error. Era una mujer terca y extrema. Debido a los eventos que sucedieron en ese entonces, mató a los dos hombres que la amaban más en el mundo. Hasta su último aliento, todavía se reiría de haber logrado finalmente un cierre. Tal vez no. Después de todo, cuando vengó a su esposo e hijo, mató a otro esposo e hijo. Por una enemistad, arruinó la vida de otra mujer. Después de la muerte de la emperatriz viuda Yao, fue enterrada con el emperador Xizong en Meishan.
En aquel entonces, cuando estaban vivos, se despreciaban constantemente. Lucharon, conspiraron y trataron de asesinar a los demás, creando una red de resentimiento toda su vida. En última instancia, se reunieron en el frío mausoleo imperial solo como compañía por el resto de la eternidad, para no volver a separarse nunca más. Chu Qiao no sabía lo que sucedió en ese entonces, no entendió por qué los sentimientos de odio pueden causar que alguien asuste tanto. Sin embargo, pensó para sí misma que a veces, la emperatriz viuda Yao todavía tenía algunos sentimientos de amor maternal por Li Ce. Todavía recordaba esa tarde soleada cuando esa anciana le dijo mientras fruncía el ceño. Él anda por el palacio todo el día. Said yo. Si eres libre, disuádele. Después de todo, es el príncipe heredero de Tang. Ya no puede ser tan juguetón. En última instancia, con la muerte del rey Luo, los últimos restos de amor se extinguieron. Ella había sido consumida por los demonios en su corazón, pagando el precio por perder su vida. El sonido, un crujido, comenzó a hacer eco. La ventana se abrió ligeramente por el viento, lo que provocó que las cortinas se balancearan, y despertó a Chu Qiao de su profundo pensamiento. Se dio la vuelta para ver que Su Qiao se había despertado y estaba inclinado a un lado de la cama. Estaba vestido de blanco y parecía rejuvenecido, la expresión fría habitual en su rostro fue reemplazada por la de paz y calidez. Cuando la vio volverse, agitó la mano para indicarle que viniera hacia él, se acercó y le sirvió una taza de té mientras le preguntaba: ¿Has dormido bien? Sí, respondió él mientras tomaba un sorbo de té. Si alguien no se hubiera colado en mi habitación para suspirar, habría dormido mejor. Chu Qiao se sonrojó mientras lo miraba. ¿Tienes hambre? Él asintió y dijo: un poco. Estoy mucho mejor ahora. Chu Qiao se levantó y comentó: has estado dormido un día y una noche. Por supuesto que tienes hambre. Le dije a la cocina que te preparara algo de comida. No es necesario. Su Qiao extendió su mano para tomar su mano, guiándola a sentarse a su lado en la cama. Hazme compañía por un rato. Chu Qiao sonrió mientras ella obedecía. Has estado en un sueño durante mucho tiempo. ¿En qué estabas pensando ahora mismo? Su Qiao sostuvo su mano y dijo con naturalidad. Chu Qiao negó con la cabeza y respondió: algunas cosas viejas que no son importantes. Su Qiao sonrió cuando se inclinó por el frente de la cama y la miró por el costado de su ojo. No tengo nada que hacer de todos modos. Vamos a escuchar tus pensamientos. Chu Qiao se sonrojó una vez más y trató de evitar el tema. Te dije que no es nada importante. No hay mucho que decir. Oh, Su Qiao respondió con un tono exagerado. Realmente no hay mucho que decir. Cuando Chu Qiao estaba a punto de hablar, Su Qiao de repente se inclinó hacia adelante y puso sus labios sobre los suyos. Ella comenzó a sentir una sensación de calor cuando la mano alrededor de su cintura apretó su agarre sobre ella. Sus fríos labios comenzaron a calentarse cuando su lengua se deslizó dentro de su boca. Él entrecerró los ojos y la miró con una mirada profunda en sus ojos. Su Qiao de repente la levantó y la tiró en la cama con él encima. Chu Qiao exclamó sorprendida, pero su voz fue ahogada. Esa es tu lección por no ser obediente. Chu Qiao lo miró y le rozó la mano contra sus labios ligeramente hinchados. Esa es tu forma de castigo. No del todo. Su Qiao se rió mientras su voz llevaba un tono de arrogancia. Levantó la vista y continuó: hay algo más intenso. ¿Quieres intentarlo? Chu Qiao entrecerró los ojos y miró al arrogante hombre frente a ella. Se inclinó hacia adelante y lo miró seductoramente. Su Qiao estaba aturdido. Antes de que él tuviera tiempo de responder, ella mordió el área alrededor de su barbilla con fuerza.
Tsuchiyoe soltó un gruñido y usó su mano para sentir el área alrededor de su barbilla. Aunque no había sangre, se había dejado una hilera de marcas de dientes allí. No creas que te tengo miedo. Chuquiao agitó los puños en señal de desafío mientras proclamaba con arrogancia. Tsuchiyoe agitó las muñecas y respondió. Muchacha maldita, te has vuelto más salvaje estos últimos años. Parece que tendré que enseñarte una lección entonces. Justo cuando estaba a punto de golpear, Chuquiao saltó de su mano y corrió hacia la puerta. Soy tonta. Ella procedió a abrir la puerta. ¡Ay yo! Yining y el resto cayeron hacia atrás en la habitación. Mientras se ponían de pie, se sonrojaron y saludaron torpemente a los dos. Chuquiao se sonrojó mientras miraba a Yining y Pingan con el ceño fruncido. Yoeki también estaba detrás de ellos. Ella gritó. Yoeki, estás siguiendo sus tonterías. Urjur, eso. Yo estaba pasando. Quería pedirles a los dos que coman, Urjur. Yoeki se levantó y trató de proclamar su inocencia, asintiendo mientras caminaba hacia el exterior de la habitación. Continuad, continuad. Salió corriendo de la habitación después de terminar sus palabras, dejando un mensaje de despedida, maestro. Vea por ello. Yining corrió con una mirada descarada y gritó dulcemente. Cuñado. El humor de Tsuchiyoe se animó. Sacó una daga pequeña exquisitamente tallada con unos pocos rubíes tallados en ella, y recompensó a Yining por sus esfuerzos. Cuando Pingan vio la vista frente a él, siguió su ejemplo. Como Tsuchiyoe no tenía nada para regalarle, prometió darle un buen caballo una vez que regresaran a Zhenguang. Los dos cantaron 3 veces. ¡Viva el cuñado! Los ojos de Chuquiao estaban llenos de ira cuando se dio cuenta de que las tácticas de soborno de Tsuchiyoe eran bien practicadas, lo que no era como su carácter habitual. Más asterisco más asterisco más. La cena fue preparada en poco tiempo. Como estaban al aire libre, y había niños pequeños presentes, se preparó una fiesta informal. Todos se sentaron a la mesa juntos. Yoeki y los demás eran un poco reservados, mientras que Yining, Pingan y Meixiang estaban animados. Xiao, que se había familiarizado con Yoeki y el resto en los últimos días, también estaba animado. El ambiente era alegre. El sol se ponía cuando terminaban su comida. Yoeki explicó que estaban en la cresta Kangi y que llegarían al condado de Wu en 2 días. Chuquiao se dio cuenta de que se estaban acercando a Zhenguang. Los vientos de la tarde eran fuertes. Chuquiao se sentó en la cola del bote mientras observaba la puesta del sol manchando el río rojo. El tiempo había pasado en un instante. Ella había pasado 14 años aquí. Su vida pasada brilló frente a ella como un sueño. Pensó en el hecho de que había renacido en esta vida después de haber muerto en la anterior. Continuaría Lice su vida en otro mundo. ¿Qué pasa con el señor Wu y Lady Yu? Wangwan y Xiaoe. Se encontrarían y recordarían incluso después de que hubieran muerto. Se sentó allí mientras vagaba en un pensamiento profundo. Miró hacia el sol y, al parecer, vio a Lice mirándola con los ojos entrecerrados y diciendo: come más carne. Tu figura es indeseable. ¿En qué estás pensando? La voz de Tsuchiyoe de repente sonó por detrás de ella. Chuquiao se volvió y lo miró. Estaba vestido de púrpura, con algunas palabras y patrones en su atuendo. La ropa aparentemente normal se veía diferente en él, proyectando un aura única que solo él podía sacar. Chuquiao lo miró con los ojos muy abiertos. Tsuchiyoe frunció el ceño y dijo con cierta inquietud: ¿qué estás mirando? Eres como una tonta. Cuando terminó su oración, se sentó a su lado. Cuando las olas se formaron alrededor del bote, los pájaros volaron a través del cielo rojo.
Los vientos soplaron en sus mangas, haciendo que revolotearan en el aire como mariposas. Singer, ¿por qué cambiaste tu nombre a Chuqiao? Preguntó Suchioe. Chuqiao se dio la vuelta y respondió. Porque no soy Yingyoer. Mi nombre original era Chuqiao. Yo morí antes. Después de eso. ¿Cómo lo pongo? Como todos afirman, mi espíritu tomó su lugar en el cuerpo de Yingyoer. Después de que escapé, cambié mi nombre de nuevo. Suchioe no esperaba que ella respondiera de esta manera ya que estaba aturdido. Después de un buen rato, murmuró. ¿Qué hay de la primera vez que te vi, entonces? Acababa de poseerla por unos días. Estaba a punto de escapar. Suchioe asintió y bajó la cabeza, aparentemente usando todo su esfuerzo para pensar en la credibilidad de sus afirmaciones. Oye, no me digas que realmente crees esto. Chuqiao estaba aturdida ya que había pensado que sus palabras eran absurdas. Recordó que le había contado esto a Yansun cuando eran jóvenes. Él había pensado que su cerebro había sido dañado por una fiebre. Luego, procedió a darle un tazón de medicina. A partir de entonces, ella no había mencionado esto nunca más. Te creo. Ah. Suchioe la miró con una expresión extraña en su rostro mientras fruncía el ceño. ¿Por qué no? He investigado tu historia antes. Los sirvientes habían dicho que tu carácter había cambiado después de que regresaras de la sesión de caza humana. Pensé que te habías sorprendido entonces. Ahora que lo veo, tu explicación tiene más sentido. Suchioe asintió y aceptó su explicación mientras continuaba, no es de extrañar. No tenía tu ingenio ni tu crueldad cuando tenías 7 u 8 años. Eso es porque no tenías esa edad. No me digas que tenías 70 u 80 años cuando moriste. Chuqiao fue incapaz de comprender su lógica cuando ella dijo con incredulidad yo tenía 27 años. 27. Suchioe frunció el ceño y comentó con tristeza. Eso ya es ser bastante mayor. Estuviste casada. ¿Tuviste hijos? En realidad no, respondió honestamente Chuqiao. Con 27 no se considera mayor en mi época. En mi cultura la gente generalmente se casa muy tarde. ¿Dónde está tu ciudad natal? El Imperio Tang. El Imperio Xia. Ya que tenía sentimientos tan fuertes por Yanbei, podrías haber nacido realmente en Yanbei. Mientras hablaba de eso, la cara de Suchioe de repente cambió cuando preguntó ansiosamente, ¿podría ser la madre de Yansun? Teniendo en cuenta el momento, debería ser mayor. Chuqiao se perdió en cuanto a qué reacción debería tener. Ella explicó. Soy de un mundo diferente, y no estoy en el mismo continuo espacio-tiempo que tú. Mi mundo está en un mundo paralelo. No solo nos separamos inicialmente por el espacio, también estamos separados por el tiempo. Sería imposible para nosotros rebasarlo. ¿Lo entiendes? Ella hizo todo lo posible por explicárselo a Suchioe, y confió en poder transmitirle el significado de una manera que él pudiera entender. Mientras trataba de hacer un gesto, quería darle una buena analogía, pero no pudo encontrar una buena. Pero ella había subestimado la capacidad de comprensión de Suchioe. El hombre frunció el ceño ligeramente y preguntó. Así que es como un manzano. Yo soy las hojas en primavera, y tú eres las hojas en otoño. Chuqiao estaba aturdida. Nunca había pensado que él podría venir con una analogía tan acertada, y rápidamente aceptó. Tienes toda la razón. No solo hay tiempo, también hay espacio. ¿Lo entiendes? Es decir, Suchioe asintió, y casualmente dijo, así que soy hojas de manzana en primavera y naranjas en otoño. Chuqiao estaba completamente aturdida, mientras se quedó estupefacta por un largo tiempo, y finalmente asintió. De hecho,
Y luego Tsuchiyo se dio la vuelta y siguió mirando las olas en el río. El sol poniente brillaba en su rostro, bañándolo en un brillo dorado. Chuquiao no pudo evitar sentir una sensación de asombro. Al ver lo tranquilo que podía estar incluso después de escuchar esta historia, quedó completamente impresionada por su fortaleza mental y sabiduría, permaneciendo tan firme. No parecía demasiado interesado y no hacía preguntas. ¿Cómo se ve la gente en tu mundo? ¿O cuántos ojos tiene tu gente? ¿O la gente de tu mundo se ve como bestias y le crece el pelo por todas partes, como si solo las personas de este mundo fueran dignas de ser tan hermosas?